Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a pedir a David si por favor nos puede poner la lectura bíblica. Y hermanos, léanla, mírenla, la lectura bíblica, lo que nos dice, esperando que esta lectura nos sirva en nuestro diario caminar con el Señor y que la pongamos en práctica, hermanos. Dijo el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Muchas veces nosotros lo ponemos a la inversa. Ay, pues mejor me siento feliz cuando no voy a la iglesia. No, hermanos, la palabra del Señor dice que debemos sentirnos felices, contentos cada vez que venimos a los atrios aquí a la iglesia. Y dice el salmista, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, ¿cuántas veces los que no hemos estado en la iglesia, gloria a Dios por los que han nacido en la iglesia, gloria a Dios por los que no han dado malos caminos, y gloria a Dios por los que se regocijan en estar en la casa del Señor, ¿verdad? Hermanos, pongamos en práctica lo que dice el salmista. Gocémonos de estar en la casa del Señor. Hoy tú y yo hemos decidido dar ese paso, por lo tanto, gloria a Dios porque podamos estar aquí. Pero vamos a ir a Lucas, hermanos, Lucas 42 al 46. 2:42 al 46. Vamos a leer algo, hermanos, que a nosotros quizás nos parece demasiado duro y criticamos muchas veces lo que está escrito ahí. Criticamos a María, criticamos a José. Pero, hermanos, las escrituras están inspiradas y escritas para que nosotros no cometamos esos errores que quizás nosotros veamos en estos dos personajes tan importantes en la vida del Señor Jesús. Vamos a permitir que nuestras hermanas arreglen ahí ese detallito, porque es tan importante la recolección, hermanos, ¿eh? Y es bueno que tengamos todo en orden y tengamos todo bien. Hermanos, como les decía, hemos criticado muchas veces a José, a María, porque ellos estaban encargados de cuidar al Señor Jesús, ¿sí o no? ¿Y qué pasó cuando tenía 12 años el Señor Jesús? Subieron, como era la costumbre de anteaños, hermanos, y llevaron al Señor Jesús. Ahí, ¿qué pasó en ese tiempo? Se perdió, hermanos, dice, y cuando tuve 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabadas las fiestas, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaban en la compañía, estuvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Hermanos, ellos creían que estaba ahí entre la multitud, ¿verdad? No se preocuparon por haber tenido ese cuidado. A nosotros nos pasa a veces lo mismo, pensando que el Señor está con nosotros, pero cuando nos damos cuenta no está. A veces lo buscamos entre las bromas de los parientes, de los amigos, de los familiares, pero el Señor Jesús no está ahí, hermanos. Quizás nosotros no ponemos esa debida atención de dónde está el Señor. Vamos a regresar a lo que dice la palabra del Señor. Dice, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero ¿qué, hermanos? No lo encontraron ahí. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Sí, hermana. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús no estaba entre los parientes y los conocidos. El Señor Jesús se había quedado en el templo, hermanos. Seguramente recordando las palabras del rey David, que dijo, mejor es estar en la casa del Señor que mil fuera de ella, ¿verdad? El Señor Jesús siempre citó las Escrituras, hermanos. Y seguramente sus pensamientos siempre estaban fijos en lo que se había inspirado a través del Señor a los profetas. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Hermanos, nosotros quizás, lo voy a decir por mí personalmente, ¿cuántos años me tardé en encontrar al Señor Jesús? Más de 20 años, hermanos. Por la gracia del Señor estoy aquí, en la iglesia donde se encuentra el Señor Jesús. Tú y yo, hermanos, le hemos hallado porque estamos aquí. Gracias a Dios, hermanos. Pero, hermanos, a veces descuidamos ese detalle y lo buscamos en lugares donde el Señor Jesús no está. Pero esta vez tú y yo hemos decidido y hemos hallado el lugar donde el Señor Jesús está. Dice la palabra del Señor que estaba en el templo, ¿verdad?
en eso quedamos ya, hermanos, ya estamos ciertos y seguros que es mejor estar en el templo que buscarle afuera. Afuera el Señor nos mandó para ir y predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas y todo eso. No para que digamos que está el Señor ahí. Yo he oído eso, hermanos. En el baile me tocó el Señor Jesús, allá el Espíritu Santo. Bueno, yo no voy a contradecir eso, pero en lo personal, yo no veo cómo algo tan sagrado, algo tan santo como el Señor puede estar en un lugar en ese que sabemos cómo es los que hemos andado allí. Así que no nos vamos a meter en ese tema, hermanos, pero a veces perdemos al Señor Jesús y le pedimos permiso. ¿Será posible? Nos damos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Ahí está el hijo pródigo. ¿Sabía lo que estaba haciendo, sí o no? ¿Qué le dijo al Señor? ¿Qué le dijo al papá? Dame todo porque yo ya me voy. Hermanos, a veces queremos dejar todo a la borda. Ay, que se quede. Y agarramos y nos vamos sin saber lo que nos espera. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Sufrió o no sufrió? Hermanos, terrible lo que le pasó al hombre, ¿verdad? Pero él pidió salir. Y el Señor, hermanos, es tan bondadoso, tan misericordioso, que nos dio libre albedrío para que decidamos qué es bueno, qué es malo. ¿Queremos estar o no queremos estar? Y el hijo pródigo tomó esa decisión de alejarse del seno familiar. Nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Para mí, todos ustedes son mi familia. Todos ustedes son mis hermanos. Y gracias a Dios por eso. Así que, hermanos, el hijo pródigo tomó esa decisión y se retiró. Se retiró de la presencia del padre, del protector, del que le daba todo, y abandonó aún al hermano que tenía ahí. La palabra del Señor dice que pasado el tiempo malgastó todo, y entonces dijo, regresaré a mi padre, ¿y qué? Y le pediré perdón. Algunas veces, o muchas veces, quizás alguno o a más de uno nos ha pasado eso. Yo siempre me tengo que incluir. Tengo que regresar cuando ya pasé por ciertas situaciones y decir, Señor, perdóname, aquí estoy. ¿Y qué hace el Señor Jesús con nosotros? Nos perdona, dice la palabra del Señor. Lo vio a lo lejos, ¿verdad? Y antes de que el hijo pudiera decir algo, lo abrazó, hermanos. Y se alegró el Señor. Qué bueno, hermanos, que nosotros nos alegremos cuando vemos a un amigo, un familiar que viene a los pies del Señor arrepentido, a buscar del Señor, a oír la palabra de Dios. Porque el Señor es lo que está queriendo de nosotros, hermanos. El Señor no nos forza, todo es voluntario, hermanos. A mí me da tristeza mirar a algunos de mis hermanos que por años, por días se han ausentado. Los hemos buscado, les pedimos que se animen, que vengan a la iglesia, pero desafortunadamente siguen allá donde más al rato van a sufrir, van a padecer las consecuencias de los actos, porque nosotros somos responsables de lo que nos pasa, hermanos. Dios nos da simplemente, ok, tú quieres estar allá, bien, pero si tú quieres regresar, hermanos, el Señor nos acepta. Quizás cuando no entendemos eso es porque no regresamos a los pies del Señor. Pero ustedes y yo estamos aquí, hermanos. Si Dios nos perdona, hermanos, lo triste es que a veces sabemos que hemos cometido errores o pecados y hacemos como hicieron nuestros primeros padres. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron de la presencia del Señor, hermanos. El Señor nos ve, el Señor nos está mirando. ¿Para qué nos vamos a esconder, hermanos? Vayamos con toda valentía y digámosle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, perdóname. Y el Señor te va a perdonar, hermano. Lo dice la palabra del Señor, no porque yo lo diga. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde estás? Tenemos miedo, ¿ah? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Pero por qué tenías miedo? Había pecado. Él sabía lo que había hecho Adán. Y hermanos, es triste pensar que es nuestro pecado tan grande y que el Señor no tiene esa capacidad para perdonarte. Por eso murió el Señor en la cruz del Calvario, para perdonar mis pecados y también los tuyos, hermano. No hay pecado que Dios no tenga el poder para perdonar. Ese manto de justicia del Señor Jesús, oíamos a Lorenzo de ese himno que dice, ¿verdad? ¿Por qué no bajó el Señor Jesús de la cruz? Por amor a nosotros, hermanos.
el Señor Jesús nos ama tanto, nos quiere tanto, hermanos. Quizás puede decir, pero es que mi pecado es muy grande, no lo puede perdonar el Señor. Si tú quieres ver que el Señor te perdona, te reto a que veas Isaías 1:18. Vamos a pedirle a David si nos lo puede poner ahí. A ver qué dice Isaías 1:18, hermanos. Hagamos nuestra toda la palabra del Señor. No nos confundamos, hagámosla nuestra, para que veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? ¿Tiene el Señor poder para eso? Hermanos, por eso el Señor Jesús llevó nuestros pecados. No tengamos temor. Hay que tener valor y acercarnos al trono de la gracia, ir al Señor en oración y pedirle, Señor, perdóname. Aquí estoy. No nos escondamos, no dejemos la iglesia, hermanos. No nos vayamos como el hijo pródigo. Regresemos. Bueno, él se fue y regresó. Entendió. Qué bueno que así fuese en todo el mundo. Las iglesias, no nomás esta iglesia, se están vaciando, hermanos. Están yéndose a disfrutar, entre comillas. Después de que uno anda en esas parrandas, vamos a decirlo como es, hermanos, lo que uno agarra son problemas, enfermedades, que después nos arrepentimos de haber hecho eso. Pero, por la gracia del Señor estamos aquí, hermanos, no tengamos miedo, no tengamos temor de ir al Señor. Él siempre nos está buscando. Nosotros solamente dejémonos encontrar, acerquémonos, porque como quiera, de nada sirve que nos escondamos, porque el Señor conoce tu vida, conoce mi vida. A Él es el que le debo pedir perdón. Y no tratar no, Señor, es que no voy por esto, no voy por lo otro. No, hermanos. Nosotros tenemos libre albedrío, nosotros decidimos. No por el hermano, no por la hermana. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Hermanos, muchas veces nos hace falta paciencia. Nos enojamos por cualquier cosa y decimos, ¿para qué estoy yendo a la iglesia? No, hombre, si no pasa nada, todo el tiempo es lo mismo. El Señor te dice, hey, tranquilo, ten paciencia. Ten paciencia y vas a ver lo que pasa. Les voy a leer en Lucas 21:19 para que veamos lo que nos dice el Señor a través de su palabra y por qué nosotros tenemos que tener paciencia, hermanos. 21:19, si lo tiene ahí David, lo puede poner también. Dice, hermanos, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tengamos paciencia, hermanos, porque si también nos remontamos a lo que dice Mateo 24:13, dice, porque el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo, hermanos. Tomemos en cuenta todo eso, que nuestra paciencia a qué nos lleva a salvar nuestras almas, pero debemos perseverar, hermanos. Llegar hasta el final. No se puede llegar a la mitad y regresar. El Señor quiere que concluyamos la carrera que nos hemos puesto. El Señor quiere que nos graduemos, hermano. Es lo que pasa. Que tengamos ese diploma, que tengamos nuestro nombre registrado en el libro de la vida. Hermanos, eso es lo que dice el Señor. Y ustedes más bien que yo conocen todo esto. Hermanos, después de que el Señor te promete la vida eterna, después de que el Señor te dice, si perseveras hasta el fin vas a ser salvo, ¿te quieres regresar? ¿Te quieres ir? ¿Se acuerdan lo que le dijo a los 12 apóstoles más bien? Y vamos a verlo, vamos a pedirle a David si nos ayuda a ver Juan 6:67, para que todos mis hermanos lo puedan ver, para que todos puedan leer lo que dice y veamos lo que dice el Señor, y vamos a seguir hasta el 68 y 69. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué respondió Pedro? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El que sigue. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de todo esto, ¿nos queremos ir?
Yo sé que no, hermanos. Yo sé que después de que conocemos las cosas del Señor, el Espíritu Santo nos amonesta diariamente a no ser males, a no dejar la iglesia, a seguir creyendo en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Hermano, el Señor Jesús me ha buscado a mí desde hace tiempo. El Señor Jesús te ha buscado a ti también. Y no se ha cansado de seguirnos buscando, porque no es cierto que nosotros le busquemos. Él está cerquita de ti, está cerquita de mí. Cuando tú menos lo esperas, Él está a un lado tuyo. Estaba viendo algo de una predicación donde dice que a veces nosotros como que nos sentamos a la par del Señor, pero agarramos tanta confianza de pronto y ya no tomamos tan en serio lo que nos dice la palabra del Señor. Ya no tomamos tan en serio las cosas de Dios. Y poco a poco vamos girando la silla y el Señor Jesús va quedando allá. Cuando tú lo buscas aquí enfrente pensando que el Señor Jesús no está aquí, hermanos. Está aquí donde tú le dejaste. Aquí está en la iglesia, hermanos. Aquí donde muchas veces dejamos al Señor Jesús. Digamos como Pedro, hermanos. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Hermanos, estoy acortando todo este tema porque llegaron temprano y me gusta que se vayan temprano también. Prefiero darles 15 minutos de la palabra del Señor a darles una hora y que se me vayan a dormir. Este tiempo es bueno para que uno se duerma temprano, ¿eh? En verdad, ya está oscureciendo, está algo fresco y no, hombre, agradable. Y estas bancas están ni mandadas a hacer para eso. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Vamos a ir concluyendo ya. Le voy a pedir a David, es uno de mis versículos que memoricé muy rápido, me gustó. Apocalipsis 3:20, David, si nos puedes ayudar, más de uno de ustedes lo saben, hermanos, y vamos a sacar solamente de allí un par de preguntas, hermanos. ¿Ok? Hermanos, la palabra del Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Palabra del Señor, no es palabra del hermano. La pregunta que sacamos de ahí, ¿abriremos la puerta? ¿Le dejaremos entrar? No me des tu respuesta, mi hermano. Dásela al Señor. El pacto que hagamos, hagámoslo con Dios. No con el hermano, no con el pastor, no con las hermanas de aquí, hermanos. Todo esto es individual. El pacto, lo que Dios quiere que me comprometa es con Él, hermanos. Así que en nosotros está, hermanos, darle cavidad al Señor que entre a nuestro corazón. Hermanos, Dios me los bendiga.